El tema principal es Jesucristo, el tema principal es la redención. En el Antiguo Testamento de que el Señor, que iba a venir el Mesías a redimir a su pueblo, que iba a venir el Mesías, que iba a venir un Mesías a traer salvación. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo. Dice en este versículo tan conocido de Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la palabra del Señor es muy clara, es precisa, y hay gente que dice que Jesucristo no es Dios. Es más, hay doctrinas que niegan la deidad de Jesucristo. Dicen que Jesucristo es un ser creado, es un ángel creado, y le quitan la divinidad. Y si la palabra del Señor me dice que solamente somos salvos a través de Jesucristo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo, entonces yo digo, prácticamente el enemigo les ha ganado ventaja y les ha quitado el único camino de salvación, que es Jesucristo. Jesucristo es el único camino de salvación. Así que hay personas que, como lo dije en un momento, no creen en la deidad de Jesucristo. Hay doctrinas o sectas que están erradas, que niegan la deidad, que niegan la divinidad de Jesucristo. O también debemos ser claros y muy puntuales cuando hablamos de Jesucristo. Hay gente que dice, o teologías o creencias, dice: no, es que Jesucristo cuando estuvo en la tierra era mitad hombre, la parte humana, y mitad divina. No, el Señor fue cuando estuvo acá en la tierra 100% humano y 100% divino. Dios, como lo hemos acabado de leer, dos versículos en los cuales la palabra del Señor me dice que Jesucristo es Dios. Así que en alguna ocasión estaba en un lugar de espera y escuchaba una conversación. O sea, una persona le estaba compartiendo a otro. Y entonces, esto lo comparto porque ahí es cuando la palabra del Señor me dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y entonces una persona o un cristiano quería compartirle de Jesucristo a un señor. Y entonces cuando entablaron la conversación, el Señor empezó a darle que él tenía unas creencias y que él creía en la reencarnación. Y entonces el hermano cristiano empezó a escucharlo y lo dejó que hablara, y entonces veía en la forma como hablaba la otra persona que creía en la reencarnación. Son esas personas como que yo veía que no, es que esto es lo que yo creo y esto es lo que siempre he creído, y hablaba y sus argumentos, y la otra persona lo escuchó. Y entonces cuando de un momento a otro le hace la pregunta, por decir el que no es cristiano, el cristiano le dice: ¿y usted también cree en la reencarnación? Le hace la pregunta directa: ¿usted también cree en la reencarnación? Y él dice: yo creo en Jesucristo y que Jesucristo se encarnó. Y cuando él dice así, yo volteé a mirar y dije: pero realmente esta persona, o este hombre, está haciendo algo que tal vez parecía un poco difícil en la conversación, lo hizo sencillo. Y le dijo: no, yo no creo en la reencarnación, yo creo en la encarnación de Jesucristo, que se encarnó en la Virgen y vino al mundo. Y cuando de un momento a otro dije, el Espíritu Santo trabajando, y le cambió todo en un instante, en un segundo, y esa persona no se dio cuenta, y de ahí en adelante empezó a compartirle, y la otra persona decía: no, la verdad yo no había escuchado eso, y se interesó y hablaron. Mientras yo estuve, el tiempo que estuve ahí en la espera, le compartió, y realmente el Señor es maravilloso, el Espíritu Santo trabaja, y son personas que a veces hacen que las cosas que son difíciles, porque a veces decimos: es que yo no sé cómo entrarle a esa persona, es muy dura,
sea, algo que parecía difícil o un poco difícil, lo hizo tan sencillo que yo dije gloria a Dios, sin ponerse tal vez a entrar en controversia, porque la palabra no es para contender. Y entonces esto lo digo como un testimonio, primero de compartir, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y segundo punto, de ir al punto principal de Jesucristo, que vino al mundo a hacer la obra de redención que todos necesitamos. Y cuando digo todos necesitamos es porque dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecamos, por cuanto todos pecaron, todos necesitamos de el Salvador, todos necesitamos de redención, y esa redención es Jesucristo. Dice la palabra del Señor, por cuanto la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que vamos a seguir compartiendo. Dice la palabra del Señor, vamos a mirar Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Yo quiero leer estos dos versículos para afianzar, para saber exactamente de que no son filosofías humanas, no es lo que a mí me parece, sino lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, que nosotros tengamos, mire, tal vez podemos pensar, alguien puede decir, no, yo llevo años en el Evangelio, conozco ese tema, sé que Jesucristo es Dios, pero hay algo importante. Hay personas, y aún llevan muchos años en el Evangelio, y les cuesta trabajo muchas cosas. Les cuesta trabajo ciertas áreas de su vida. O otros dicen, no, es que yo estoy un tiempo y me consagro y trato de hacer la voluntad de Dios y trato de hacer todo lo que Dios me pide, pero llega un momento en que digo, ya no soy capaz, ya realmente esto es muy difícil, esta vida es difícil esto, y terminan apartándose del Señor, y así se lo pasan por un tiempo y vuelven. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tenemos que venir a la palabra, a los fundamentos. La palabra del Señor dice que hay un fundamento en el cual está dado para nosotros, para su pueblo, el fundamento que es Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros no tenemos claros los fundamentos, entonces nuestra vida espiritual tambalea, se desestabiliza con cualquier cosa o con cualquier ataque del enemigo. Cuando nosotros tocamos los fundamentos, cuando nosotros tocamos ese fundamento principal, hay palabras, hay doctrinas, hay diferentes doctrinas de la palabra del Señor que nos enseñan, que nos muestran, que nos fortalecen, pero que no son indispensables para la salvación. Por decir, si yo toco hoy un tema, voy a compartir ahora un momento sobre qué es una teofanía, qué es una cristofanía, ¿sí? Entonces lo entendemos, lo estudiamos, pero no son temas específicos de salvación. Entonces, cuando alguien no tiene los fundamentos claros, o en determinado momento toca esos fundamentos, eso es como cuando un arquitecto van a hacer una remodelación de un edificio, y llega el arquitecto y dice, bueno, vamos a hacer esta remodelación, esto, hay que tumbar estos muros, pero estas columnas no me las toque, no me las toque porque si me las toca vamos a tener problemas. Entonces, exactamente ocurre en la vida espiritual. Hay fundamentos que no los podemos tocar, los fundamentos que debemos nosotros dejarlos, reconocerlos, que son, que el Señor nos da esa palabra, y debemos aceptarla y debemos obedecerla como el Señor nos la ha dado. Y entonces, cuando alguien coge esos fundamentos y empieza a cuestionarlos. Hay gente que estudia la palabra del Señor no para aprender, sino para ver en qué puede cuestionar la palabra de Dios.
Y entonces estudia y estudia, a ver por qué lado voy a decir, mire, yo tengo la razón, esto no es así. Y entonces estudia la palabra, no para que el Señor les hable, sino para cuestionar la misma palabra, para desobedecer la palabra de Dios. Eso es tocar, eso es cuando empezamos y queremos saber por qué lado, queremos justificar nuestra forma de actuar, queremos justificar nuestro pecado, a ver por qué lado. Y a veces, claro que lógicamente cuando alguien busca una explicación a su forma de vivir de esa forma, tiene que forzar la palabra, o sea, tiene que hacer algo de que diga, que pueda decir para el mismo engañarse diciendo, no, es que así es. Y así es que dice la palabra, la palabra no dice eso, simplemente la persona quiere forzar y quiere justificar su pecado, quiere justificar su forma de actuar. Entonces vamos a mirar quién dijo Jesucristo que era Él. Cuando estuvo Jesucristo acá en la tierra, ¿Él qué dijo? Que era Él. Jesucristo en Juan 10:14 dice la palabra que Él dijo, yo soy el buen pastor. 10:14, Juan 10:14. Juan capítulo 10 versículo 7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Así que el Señor les empezó a hablar a los discípulos y los fariseos, siempre que estaban a su lado, ellos no estaban tal vez esperando que recibir la palabra para ver el Señor que les enseñaba, no, estaban mirando era a ver en qué a ver en qué error lo cogían para acusarlo, para hacer lo que finalmente terminaban de hacer, acusándolo para crucificarlo. Ellos no iban para recibir la palabra del Señor, ellos iban era para acusarlo, para decirle, miente, mire lo que está haciendo, mire lo que está diciendo, eso es falso. Y ellos no creyeron en Dios, no creyeron en Jesucristo. Los fariseos creían en Dios, mas no creyeron en Jesucristo. Dice la palabra del Señor, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y ellos no, como lo compartí hace unos días, ellos no tuvieron ese discernimiento no tuvieron el discernimiento de los tiempos, de reconocer la visitación del Señor, y que nosotros podamos tener o que podamos discernir cuando el Señor nos visita, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor quiere hacer algo en nosotros, cuando el Señor quiere trabajar en nosotros, cuando el Señor quiere darnos una palabra específica y nosotros no cuestionemos y digamos, Señor, yo no sé, no me quedó claro si fue una orden que me dio, no sé, no lo entiendo, confírmemela. Y el Señor vuelve y le habla de otra forma, le confirma, pero cuando la persona no quiere recibir esa palabra, pues sencillamente dice, Señor, tampoco me quedó claro, quiero que me reconfirme. Y así se lo pasan por mucho tiempo, que el Señor les hable. Pero yo lo que he entendido, mis hermanos, lo que he entendido de la palabra del Señor, y quiero compartírselo en esta mañana, lo que entiendo es que no necesitamos, y si el Señor nos habla, y si el Señor nos habla con voz audible, en una visión, pues gloria a Dios, qué bendición que el Señor nos diga, mire, mi hijo, quiero que haga esto, quiero que haga esto otro, y el Señor nos da esa directriz, qué bendición. Pero no solamente el Señor lo hace de esa forma, o de esa forma hay excepciones, pero el Señor nos habla también a través de su palabra. O sea, hay personas que el Señor les ha hablado y les ha dado un ministerio, les ha ministrado, y en el púlpito le dije, siervo, lo voy a usar en esto, y la persona, el Señor le habla. Pero ya es disposición de la persona si le cree al Señor, si avanza, si toma esa palabra, si hace que le cree al Señor y hace que esa palabra se convierta en una realidad en su vida. O esa persona tal vez dice, no, pues el Señor me habló y voy a esperar más adelante a ver si vuelve y me reconfirma. Pero el Señor también nos habla y coloca ese sentir en nuestro corazón. Coloca el sentir
en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y entonces cuando nosotros estamos convencidos de que es el Señor, o ponemos en práctica, obedecemos lo que el Señor nos ha mandado que nosotros debemos hacer. Y de esa forma, cuando obedecemos la palabra del Señor, el Señor se empieza a mover y el Señor empieza a crear un ambiente, una atmósfera espiritual a nuestro alrededor, que todo lo que empezamos a hacer el Señor coloca a las personas idóneas, el Señor coloca a las personas que estamos necesitando, coloca la gracia en nosotros, coloca la gracia en las otras personas para que nosotros avancemos, y coloca ordena todo a nuestro favor. Y entonces cuando decimos gracias, Señor, porque yo veo que todo se me está dando, que las puertas se abren, que me encuentro con las personas que estoy necesitando, ¿qué está sucediendo? Es el Señor trabajando, es el Señor organizando todas las cosas, porque hubo un hijo, porque hubo una persona que le creyó al Señor, que confió, que descansó y que dijo: Señor, no entiendo muy bien, no sé cómo lo harás, pero lo único que yo voy a hacer es obedecer y voy a avanzar. Y en el momento en que empezamos a avanzar, empezamos a ver los milagros, empezamos a ver que Dios se mueve de una forma sobrenatural, que Dios empieza a actuar, que Dios empieza a respaldarnos, empezamos a sentirnos fortalecidos de que el Señor va a nuestro lado, y decimos: gracias, Señor, porque esto es sobrenatural, porque esto no es cosa de hombre, no es pensamiento mío, no es que se me metió esa idea, sino que me doy cuenta de que estás a mi lado, de que me estás respaldando, de que coloca el sentir en mí para tomar las mejores decisiones. Así que es una bendición cuando nos dejamos guiar y cuando obedecemos al Señor. Dice la palabra del Señor que para el Señor es mejor la obediencia que los sacrificios. Así que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 9. A mí el Evangelio según San Juan habla de Jesús, habla habla de la revelación de Jesús, el plan de salvación. Y dice 10:9: yo soy, dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. O sea que el Señor es la puerta. Cuando los discípulos le preguntaron: Señor, pero ¿cuál es la verdad? Y esa verdad hoy mucha gente se la sigue preguntando. Hoy, ayer, mañana se la van a preguntar: ¿cuál verdad? No, pero ¿cuál es la verdad? Mucha gente me lo ha preguntado, o lo dice o lo expresa: ¿cuál es la verdad? Uno de una religión dice que ellos tienen la verdad, me voy para donde los otros: no, que es que los otros están equivocados, que la verdad la tienen es ellos. No, lo otro no, que es que son la religión más grande, que ellos son realmente la verdad, la que va la iglesia de la primera iglesia primitiva, y entonces me confunden y una cosa y lo otro, y entonces ¿cuál es la verdad? Y la gente está confundida y dice: ¿cuál es la verdad? La verdad fue lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando los discípulos, y cuando le preguntaban al Señor: ¿cuál es la verdad? Señor, dinos cuál es la verdad. El Señor le dijo: no vayan a tal parte, vayan a tal otro lado. El Señor dijo: ¿qué dijo el Señor? Vengan a mí, porque yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí, nadie va al Padre sino a través de mí. O sea, la verdad es Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra, el Verbo es Jesucristo, el Verbo es la verdad. Y como lo digo, hay gente, en alguna ocasión le compartí a alguien, creo que le compartí a alguien, y entonces también me hablaba, me decía: qué bendición, qué bueno, sí, la Biblia, la palabra. Y cuando le toqué y le hablé de Jesucristo, me dijo: uy, no, hasta ahí, porque es que yo en Jesucristo no creo. Y después tal vez yo llevaba poco tiempo en el Evangelio, y entonces fue algo que me pasó como un choque, en el sentido de que yo dije: pero ¿qué pasó? No entiendo. ¿Qué me dice? ¿Cómo así que cree en Dios? Y me dice que Jesucristo no. Y entonces fue algo que me motivó a buscar y a estudiar, y dije: pero ¿por qué hay gente que cree en Dios pero no cree en Jesucristo? Y entonces nos damos cuenta de que nosotros debemos tener unas bases sólidas, debemos tener los conceptos claros de lo que dice la palabra del Señor. Y entonces ¿cuál es la razón y cuáles son los argumentos de muchas personas? No, es que
Jesucristo, yo leo la palabra, dice alguien, yo leo la Biblia, y la Biblia me empieza a hablar de Jesucristo en el Nuevo Testamento, y entonces de ahí para atrás, ¿cómo así? No entiendo. Entonces, de ahí para atrás, Jesucristo no aparece, no está, no existe. Y entonces yo digo, realmente debemos escudriñarla, y la palabra del Señor dice que el Jesucristo estaba revelado también en el Antiguo Testamento. Lógicamente, a partir del nacimiento del Señor, cuando el Señor viene a esta tierra a hacer la obra, la misión que tenía, pero en el Antiguo Testamento también nos habla de Jesucristo, la palabra, por eso tocaba el tema, o hablaba hace un momento sobre la teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es la manifestación de Dios en la Biblia, de que es tangible, de que ese ser espiritual y divino es tangible a los sentidos humanos. Cuando Dios se revelaba, se le reveló a Moisés, se reveló en diferentes etapas del Antiguo Testamento. Y también, que es una cristofanía, es el término utilizado, un término teológico utilizado para hablar sobre las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento o en el tiempo de la preencarnación. Que es una cristofanía, o sea, un ejemplo de cristofanía, los papás de Sansón. Manoa y su esposa, dice la palabra del Señor que ellos tuvieron una aparición, y esa aparición fue que se les apareció un ángel, valga la redundancia, y entonces el ángel se les aparece, y el papá de Manoa ve algo que dice, esto es un ángel, pero hay algo especial en ese ángel, y entonces le pregunta, ¿cómo es tu nombre? Porque el ángel les revela y les dice que van a tener un hijo, y les habla de que van a tener un hijo, y les está hablando de Sansón, y les está trayendo esa palabra. Entonces Manoa le pregunta al ángel, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Y el ángel le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre si mi nombre es admirable? Y entonces Manoa le dice a la esposa, le dice, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Gloria al Señor. Eso es una teofanía, eso es una cristofanía. O sea, Jesucristo se reveló en el Antiguo Testamento como se revelaba como el ángel de Jehová. Podemos ver varios ejemplos. Otro ejemplo, cuando Jacob pelea con el ángel. Dice que aparentemente Jacob en aquella noche vio a otro hombre, y dice que tuvieron una pelea. Y entonces cuando Jacob se da cuenta, dice, esto no es un varón cualquiera, es un ángel. Y dice que también le pregunta, ¿cómo es tu nombre? Quiero que me bendigas. Ya prácticamente estaba rayando el alba. Y entonces dice que el ángel, al final, él obtuvo la bendición del ángel. Y entonces dice que el ángel no le reveló su nombre, pero le dio la bendición. Y Jacob dice que él llama ese sitio, ese lugar, Peniel. Peniel dice, ¿y qué quiere decir Peniel? Dice, peleé cara a cara con Dios y fue librada mi alma. Peleé cara a cara con Dios. Él estuvo ahí, tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y entonces nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo también se reveló en el Antiguo Testamento. Dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Salem quiere decir rey de paz. Y sabemos que paz, el rey de paz es uno de los nombres dados a Jesucristo. Dice que Salem, dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec dice que era un rey que no tenía genealogía, ni tenía principio, ni tenía fin. Lo mismo que dice el libro de Apocalipsis sobre Jesucristo. Dice que él dio los diezmos, y habla del vino, habla del aceite.
elementos de los cuales también utilizó Jesucristo. Entonces nos damos cuenta de que realmente el Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, también nombra, dice que Melquisedec era el sumo sacerdote. Dice que o sea, que no tiene genealogía, y en la Biblia solamente se nombran, pero no dice de dónde llegó, de dónde venía, y habla y dice que su sacerdocio no tendrá fin. O sea, hablando de un sacerdocio eterno, gloria al Señor, lo mismo que habla del Señor Jesucristo. Entonces aquí nos damos cuenta y debemos tener estos conceptos claros, estos conceptos de los cuales me habla la palabra del Señor. Así que vamos a seguir, vamos a avanzar, y no debemos también saber y entender, para cuando alguien pregunte, cuando podamos darle esta palabra a otras personas, podamos ser específicos, podamos ser claros, porque el enemigo se ha tratado de aprovechar tal vez del desconocimiento de personas, de corrientes teológicas, para quitar lo más importante, que es creer, que es colocar nuestra confianza en el Señor, en Jesucristo, y en que el Señor sea lo que dice la palabra, que Él sea el Redentor, sea el Salvador. Por eso los fariseos, cuando el Señor Jesucristo, recordemos el pasaje bíblico del paralítico, y entonces el Señor está hablando, y está hablando a la multitud, y el Señor le dice que le va a perdonar, habla del perdón de los pecados, le habla al paralítico, habla del perdón de pecados. Yo puedo perdonarle los pecados. Y los fariseos dijeron, pero ¿quién es este? ¿Quién se cree que aún puede perdonar pecados? Y entonces el Señor Jesucristo dijo que es más fácil decirle a ese hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y entonces el Señor Jesucristo pues hace las dos cosas, y el Señor Jesucristo le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, y te digo ahora, levántate y anda. El Señor Jesucristo lo que le está diciendo es, tengo el poder, yo soy Dios porque tengo el poder de perdonar pecados, pero también de traer sanidad, de decirle a este paralítico. Yo creo que ellos cuando hubo un choque, yo creo que emocional entre los fariseos, cuando escucharon esa palabra, voy a perdonar los pecados, ellos se enfurecieron, pero cuando le dijo al paralítico que se levantara, yo creo que ellos dijeron, hubo algo como que una parte de ellos decía, este Dios, no hay un hombre que tenga el respaldo de Dios que haga estas señales, pero por otro lado decían, no, es que no puede ser. No puede ser, si este es el hijo de María y de José, y lo vimos crecer y lo vimos por ahí corriendo por las calles, ¿cómo va a ser que sea Dios? No entendemos. Y eso es lo que mucha gente ha cerrado su corazón, y como ha cerrado su corazón, esta palabra no ha sido revelada a sus vidas. Esta palabra, para que el Señor nos hable, debemos nosotros abrir el corazón, debemos ser sencillos, ser humildes, para que el Señor hable, a lo profundo de nuestros corazones, y nos diga lo que el Señor nos quiere decir, nos aconseje, nos dé esa palabra. El Señor Jesucristo, otra de las señales de que el Señor Jesucristo es Dios, fue que el Señor Jesucristo se dejó adorar. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor no se contradice. Y recordemos cuando Cornelio quiso arrodillarse delante de Pedro que le dijo, no, levántese por favor, no haga eso, adore a Dios. Otra persona, Juan quiso arrodillarse delante del ángel, ahí lo dice en Apocalipsis, quiso arrodillarse, y el ángel le dice lo mismo, no se arrodille, no me adore, porque yo soy consiervo tuyo. O sea, servimos al mismo Dios. Por favor, levántese, no haga eso, que no puedo permitir eso.
adore a Dios. Pero cuando a Dios lo adoraron, cuando Dios se arrodillaron delante de Él, el Señor Jesucristo le dijo, no, no me adore, no, ¿cómo va a hacer eso? El Señor se dejó adorar, y vamos a verlo en la palabra del Señor. Dice, vamos a mirar Filipenses capítulo 2, Filipenses, gloria a Dios, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Dice la palabra del Señor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que dice la palabra del Señor que delante de Dios se doblará toda rodilla. Gloria a nuestro Dios. Así que el Señor se dejó adorar. Dice la palabra del Señor, quiero mirarla acá. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Estoy buscando acá. Bueno, vamos a mirarlo. Apocalipsis, bueno, ese ya lo miramos, pero vamos a mirar Apocalipsis 22, 9. Vamos a estar mirando Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 9. Estos son versículos que nos afirman y los necesitamos para tener claro y también para saber de que es palabra de Dios. Pero dice 22:9, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Este es el versículo que le dije hace un momento sobre el ángel, y le dice el ángel a Juan, dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así que el Señor Jesucristo está revelado en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesucristo le dice las siguientes palabras al Padre. Cuando le está orando al Padre, el Señor Jesucristo le dice, Señor, dame esa gloria que tuve cuando estuvimos antes de que el mundo fuese. Entonces yo quiero que miremos ese versículo, que es importante, y quiero que lo miremos en Juan capítulo 17, versículo 5. Le dice, oh Padre, glorifícame. Vamos a mirarlo acá en Juan 17, 5. Dice la palabra del Señor, ahora pues, Padre, le está orando el Señor Jesucristo al Padre, está hablando con el Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? El Señor Jesucristo le está hablando al Padre y le está recordando y está hablando, y dice que glorifícame con esa gloria que tuvo antes que el mundo fuese. O sea, antes que todo esto fuese creado, ellos estaban ahí. El Señor Jesucristo se despojó de esa gloria, para poder venir a la tierra a morir por nosotros. O sea, esto es un acto de que nosotros debemos darle el valor, la importancia que se merece de lo que el Señor hizo por nosotros, que vino y murió, pero antes de eso el Señor Jesucristo se despojó de su gloria. Y por eso le está hablando y le está diciendo al Padre, glorifícame con esa gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. O sea, antes que el mundo. Entonces cuando alguien me dice, bueno, pero es que yo veo a Jesucristo en el Nuevo Testamento, de ahí para atrás, y hay versículos como estos y muchos otros versículos que me hablan de que antes de que el mundo fuese, ellos estaban, lógicamente ellos estaban en esa gloria. Cuando Génesis 1:26 me habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. ¿Quiénes están hablando? Está hablando
Dios, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es otro tema, pero que también debemos nosotros entenderlo sobre la Trinidad. Nosotros, como lo dije hace algunos días, creemos en la Trinidad, creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y creemos, y aquí cuando dice la palabra del Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no le estaba hablando Dios a los ángeles, están hablando entre ellos, el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, están hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que son tres personas distintas que tienen la personalidad. Recordemos cuando en Apocalipsis se están destapando los sellos del Apocalipsis, y dice que Juan lloraba mucho. ¿Por qué Juan lloraba mucho? Porque no había nadie digno de desatar los sellos del libro. No había nadie digno. Entonces no se sabía qué era lo que decían los sellos, no se sabía. Y entonces dice que Juan entendió de que había uno digno de desatar esos sellos, y era el Cordero como inmolado. Dice que el Cordero como inmolado toma el rollo del que está sentado en el trono. O sea, el Padre le da el rollo al Hijo, a Jesucristo, y Jesucristo toma ese rollo y lo abre y desata los sellos, esos 7 sellos del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué nombro estos versículos? Porque lo he escuchado y le da una explicación, ¿no? Que es que el Jesucristo tomó el rollo, tomó ese libro de un ángel que le dio el rollo para que Jesucristo lo abriera. Entonces yo digo, pero ¿cómo va a estar sentado en el trono un ángel? ¿Sí? Y esto también me está hablando de la Trinidad, me está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También lo compartí hace algunos días en el bautismo de Jesucristo. Este es mi Hijo amado, habla el Padre, en el cual tengo complacencia. Dice que en ese momento descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y estaba el Señor Jesucristo ahí siendo bautizado, hablando de las 3 personas de la deidad. Gloria a nuestro Dios. Así que es muy importante. Mire, lo que lo traje por acá. Y dice la palabra, pues llegamos a esta conclusión, o uno estudiando la palabra del Señor, dice que creer y tener el concepto claro en Jesucristo es tan importante que el destino de cada persona, el destino eterno de cada persona depende de lo que piense de Jesús. O sea, del pensamiento y del concepto que cada persona tiene de Jesús, de eso depende su eternidad. Porque algunos piensan, Jesús fue un ángel creado, y hablan y tienen una doctrina y habla una doctrina y a veces a la persona que no tiene las bases bíblicas parece convincente, parece que fuera verdad. No, es un ser creado, Jesús es un ser creado, Jesús no es Dios. Y entonces, pero es tan importante porque lo que nosotros pensemos de nuestros conceptos, porque Jesucristo vino a hacer la obra redentora, y la persona que no acepte que Jesucristo murió por nosotros, hay creencias de que la persona se puede salvar de otras formas. Hay diferentes formas de salvación, pero la palabra del Señor es clara y es precisa, y me dice que solamente hay una sola forma de salvación. Y la persona que cree que hay diferentes formas es diciéndole a Jesús, perdió el tiempo viniendo a la tierra porque me puedo salvar de otra forma. Es una forma de decirle a Jesús, cuando el Señor vino y el Señor dijo que Él es el único camino de salvación.
y es el único camino para entrar al Padre, y Él vino para restablecer esa comunicación que se había perdido entre el Padre y el hombre. Y esa comunicación, ¿por qué se perdió? Por el pecado. Y entonces el Señor vino a redimir el pecado, y vino a cumplir, y vino a cumplir la profecía y la palabra tal como se había escrito. El Señor Jesucristo tenía que morir de la forma como murió, tenía que derramar su sangre. O sea, si muere de otra forma en el cual no derrame sangre, pues tampoco se está cumpliendo la palabra del Señor. Ya aquí me estoy refiriendo a que el Señor vino y cumplió tal y la palabra como estaba escrita. Y el Señor vino a cumplir la ley. Y el Señor dijo: yo no vengo a abrogar la ley, sino vengo a cumplirla. Así que nos damos cuenta de que tenemos un Dios, que vino Jesucristo a cumplir la palabra, a cumplir la profecía. Y esto nos habla, y esto nos dice de que la palabra es precisa, y de que la palabra que el Señor nos dejó es una palabra que se cumple, que la hierba se seca, que la flor se marchita, pero que la palabra del Señor se cumple y permanece para siempre. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado. Esta es la palabra que nosotros debemos estudiar. Esta es la palabra que nosotros debemos escudriñar. Porque dice escudriñar la palabra, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna. Así que debemos escudriñar, debemos buscar, debemos nosotros, la misma palabra es su propia intérprete. Cuando hay algo que no entendemos, la misma palabra le da la interpretación. Por eso nosotros no podemos tener una interpretación privada de la palabra del Señor. Los que han querido tener una interpretación privada de la palabra del Señor, de ahí en adelante se han originado y han salido sectas. Y ahí ese es el origen de las sectas, de que alguien dijo: a mí el Señor, o tuve una visión, me habló, y resulta que eso que le habló estaba totalmente errado y estaba totalmente fuera del contexto bíblico. Cuando alguien tiene alguien pues dice que tuvo un sueño, que tuvo una visión, debe confrontar eso que vio, esa visión, con la palabra del Señor. Y si realmente no concuerda, si realmente se sale lo que dice la palabra del Señor, pues ese mensaje no es de Dios. Ese mensaje tal vez fue el cansancio, tal vez cosas que pasaron, pero que no realmente venía un mensaje directo, un mensaje que Dios quería hablarle a la persona. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros estar enfocados, debemos estar nosotros centralizados en la palabra y en Jesucristo, en que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y tener esa confianza en el Señor, tener esa confianza en Él, depositar esa confianza, descansar en el Señor. Muchas veces nos sentimos agobiados, muchas veces nos sentimos angustiados, temerosos por diferentes situaciones, pero es porque no hemos aprendido. Ya cuando nosotros tenemos sé que los que estamos acá tenemos esos conceptos claros, pero cuando los tenemos claros, entonces de ahí partimos para aprender a descansar en el Señor. Ahí partimos para aprender a escuchar la voz de Dios, para aprender a esperar en el Señor, a no desesperarnos. Si las cosas no nos salieron como nosotros queríamos, entonces mucha gente se desespera, mucha gente dice: Dios, pero yo estuve el domingo en el templo, en la iglesia, lo estoy buscando, y peleamos y nos disgustamos con el Señor. Sino cuando las cosas no se dan, cuando las puertas se cierran, entendemos que el Señor está obrando, que el Señor está trabajando en nosotros, que el Señor está haciendo su voluntad en nosotros. Y entonces ya es muy diferente cuando alguien pelea y se angustia a que alguien se alegre y dice: el Señor me dio esta respuesta. Es otra forma del Señor hablar, es otra forma del Señor responder, es otra forma, y más cuando más adelante nos damos cuenta
de que decimos, ay, ya entendí por qué el Señor no me quería abrir esa puerta, y entendí claramente qué era lo que el Señor quería hacer, me tenía otra cosa, me abrió una puerta de bendición más grande. Tal vez era lo que yo pensaba, pero el Señor tenía un pensamiento diferente para mi vida, para mi familia, y todo eso, ¿por qué? Porque ya entendimos cómo es que el Señor trabaja, porque ya entendimos que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, de que nuestra confianza, de que nosotros debemos depender 100% de nuestro Dios, y de que nosotros debemos dejarnos dirigir por su presencia, por su palabra, para que el Señor pueda trabajar en nosotros, para que el Señor pueda darnos esa dirección que estamos necesitando en este año 2021. Nosotros le decimos al Señor, Señor, guía mis pasos, Señor, haz tu voluntad en mi vida, y entonces el Señor toma esas palabras y empieza a hacer lo que nosotros le pedimos. A veces nosotros nos arrodillamos a orarle al Señor y le decimos, Señor, haz tu voluntad en mi vida, pero ya a los 10, 15 minutos después de haber orado, queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, si le decimos al Señor que haga su voluntad en nosotros y que queremos que el Señor nos dirija, entonces que realmente sea eso, y entonces empezamos a ver la mano de Dios, empezamos a ver la dirección del Señor. Y lo que sí sabemos y lo que sí estoy seguro es que el Señor nos va a llevar a un lugar seguro. Tal vez pasamos por desiertos, tal vez pasamos por situaciones difíciles, pero ese desierto no es el final, no es la meta. Ese desierto es un camino de transición, porque el Señor tiene una tierra que fluye leche y miel para nosotros, para nuestras vidas. Simplemente el Señor nos dice que descansemos en Él, que le creamos y que confiemos en lo que el Señor está haciendo y va a hacer con nosotros, va a hacer con nuestras familias, va a hacer con nuestros trabajos, y va a ser en cuanto nosotros nos disponemos para que le sirvamos y hagamos la obra del Señor. Así que les invito a que se coloquen sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a orarle al Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, he predicado tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, porque esta palabra nos fortalece. Esta palabra nos llena de alientos y de fuerzas para avanzar y para seguir adelante, Señor. Toma el control, Señor, de nuestros pensamientos en esta semana que inicia, Señor. Que esta semana de inicio sea una semana de respuestas, sea una semana de puertas abiertas, sea una semana, Dios mío, Señor, en el cual podamos entregarte esas áreas de nuestra vida en las cuales no te habíamos entregado por diferentes situaciones, o porque no teníamos claros ciertos conceptos bíblicos, o porque nos habíamos reservado un área para nosotros, Señor. Tal vez te habíamos entregado el 95% de las áreas de nuestra vida y nos habíamos reservado esa área y no queremos que a nadie nos la toque. Pero, Señor, tú no pides el 90, ni el 95, ni el 99% de nosotros, tú lo pides todo de nosotros. Porque tú lo diste todo en la cruz del Calvario, porque tú lo diste todo por nosotros. Ahora, Dios mío, Señor, debemos entregarlo todo y debemos dejarnos dirigir por tu presencia, por tu palabra, para que nos des esa dirección que estamos necesitando diaria y permanentemente, porque queremos depender cada día más de ti, Señor. En esta hora bendecimos tu nombre, te damos gracias por lo que vas a hacer en esta semana, por lo que vas a hacer en este segundo semestre del año 2021, Señor. Mientras muchos están con dificultades, con esta situación, con esta pandemia, con este virus, Dios mío, Señor, muchos están angustiados, Padre, y te pedimos por ellos, Dios mío, Señor, por los que se encuentran, Dios mío, en las UCIs, en las clínicas, en los hospitales, Señor, levántales, fortalece sus familias, fortalece esas personas que están pasando dificultades
que están pasando, Dios mío, Señor, problemas en la parte de salud, con sus pulmones, Señor, fortalece y trae sanidad, porque tú eres, Dios mío, Señor, quien nos da esa sanidad que estamos necesitando. Te pedimos, Dios mío, Señor, y te pedimos nuevamente para que seas trayendo sanidad, porque tú llevaste nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario, Señor. Así, Dios mío, Señor, te pedimos también, Padre, por nuestras familias, por las familias nuestras que no te conocen, o que están pasando necesidad, o que están pasando alguna dificultad también de salud, Señor. Te los colocamos delante de tu presencia, porque tú eres un Dios de poder, porque tú eres un Dios sobrenatural, que para cuando nosotros empieza lo imposible, para ti empieza lo posible, Señor. Gracias, mi Señor, por habernos permitido conocerte. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Mientras muchos, Señor, corren de aquí para allá, están en las clínicas, están en las calles sin esperanza, nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza eres tú, Señor. Y esa esperanza y nuestra confianza está puesta en ti, Señor, Rey y Salvador. Mientras muchos están tal vez en estos momentos angustiados, tal vez pensando en suicidarse, Señor, te pedimos que tengan misericordia de ellos y que ellos puedan conocerte a ti, Señor, así como nos has permitido y nos has dado la oportunidad y el privilegio de conocerte, Señor. Mientras muchos no saben a quién clamar ni a qué contarle sus problemas, están angustiados, nosotros corremos a ti, Señor. Nosotros tenemos nuestro Salvador, nuestro Redentor, y tenemos nuestra esperanza y confianza puesta en ti, Señor. Y te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque a veces esto que estoy compartiendo, esto que estoy hablando, esto que estoy, Dios mío, compartiendo en esta mañana, a veces se nos olvida, Señor, de las promesas y de las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias, 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 Señor. Pero te pedimos en esta mañana que esto que hemos nosotros conocido, muchas otras personas lo conozcan. En este sector de Florida Blanca, en este sector del barrio Palomitas, muchas personas te conozcan, Señor, y tráelas a este lugar, y tráelas, Dios mío, Señor, para que te conozcan, al autor y consumador de la vida, que eres tú, mi Rey, que eres tú, mi Salvador, para que tú nos aumente la fe y nos permita seguir caminando, confiando y descansando en ti, Señor. Trae, Dios mío, Señor, trae, Padre, te lo pido en esta hora, todos los que están trabajados y cargados, Señor, para que puedan descansar en tu presencia y para que puedan estar a tus pies, dándote la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Dar un aplauso.